El helicóptero de ataque no nació como un concepto abstracto, sino como una respuesta desesperada a las masacres en las zonas de aterrizaje de Vietnam. El Bell AH-1 Cobra, que surcó los cielos en 1966, fue la primera máquina diseñada exclusivamente para matar en lugar de transportar. Con un perfil estrecho y alas artilladas, volaba a ras de suelo, escupiendo fuego para proteger a la infantería. Para los años 70, su misión mutó hacia la aniquilación de blindados soviéticos. La variante AH-1S integró misiles TOW y computadoras balísticas, transformándolo en un francotirador aéreo. Aunque carecía del blindaje pesado de sus sucesores, la plataforma se negó a morir. Medio siglo después, el AH-1Z Viper del Cuerpo de Marines destiló esta evolución al máximo. Equipado con rotores compuestos de 4 palas y arquitectura digital, demostró que el linaje del Cobra podía volverse infinitamente más letal y costoso de lo que sus creadores originales jamás imaginaron, acumulando 50 años de mejoras sin abandonar su filosofía original. En 1970, Sikorsky forjó un depredador que el ejército estadounidense jamás se atrevió a comprar, y esa decisión alteró la evolución de la guerra aérea durante décadas. El S-67 era una bestia de alto rendimiento capaz de superar los 200 nudos, una velocidad concebida específicamente para sobrevivir a los letales misiles antiaéreos guiados por radar que dominarían un hipotético campo de batalla europeo. Sin embargo, los estrategas militares se enfrentaron a un dilema: adoptar una máquina compleja y veloz o elegir una plataforma más simple que los mecánicos pudieran reparar bajo el barro y el fuego del combate. El ejército eligió la simplicidad, dictaminando con frialdad que un helicóptero que no puede mantenerse simplemente no puede volar. Aunque la lógica logística era impecable, esta decisión sepultó una doctrina entera. La idea de utilizar la velocidad extrema como la principal coraza de supervivencia fue desterrada del diseño de helicópteros de ataque durante casi 40 años. La respuesta soviética a las tácticas estadounidenses no fue una copia, sino un rechazo absoluto a su filosofía. El Mil Mi-24 nació en 1969 como un híbrido brutal, un vehículo de combate de infantería volador capaz de transportar a 8 soldados y simultáneamente arrasar la zona de aterrizaje. Pesado y acorazado como un tanque, la doctrina soviética lo concebía como una extensión directa de las tropas. Sin embargo, Afganistán ahogó esta teoría en sangre. La variante Mi-24V se topó con los misiles Stinger de los muyahidines, obligando a sus pilotos a elegir entre volar alto y perder precisión o volar bajo y ser aniquilados. La doctrina fue desmantelada disparo a disparo, reemplazada por la pura improvisación bajo fuego. Para el combate urbano, el Mi-24P integró un devastador cañón fijo de 30 milímetros, pero evidenció la tensión eterna de su diseño. Cada mejora que lo hacía un mejor asesino, lo volvía un peor transporte, condenándolo a un compromiso táctico insalvable. Nacido del concurso de adquisiciones más trascendental de la historia, el Hughes AH-64 Apache fue forjado en los años 70 con un único propósito: cazar tanques soviéticos en la oscuridad de Europa. Con un blindaje de carburo de boro capaz de devorar impactos de 23 milímetros, la variante AH-64A desató el infierno en la tormenta del desierto, aniquilando los radares iraquíes antes de que la guerra aérea siquiera comenzara. Su evolución no se detuvo en la fuerza bruta. El AH-64 de Longbow le otorgó un radar milimétrico sobre el mástil, permitiéndole escanear 128 objetivos, disparar desde la cobertura y volver a esconderse sin ser detectado. Finalmente, el AH-64E Guardian lo transformó en un nodo de red digital, capaz de controlar enjambres de drones y dirigir sus ataques como extensiones de su propia conciencia. El Apache demostró que la letalidad moderna no solo reside en los misiles que portas, sino en la arquitectura de información que dominas para ver todo antes de destruir. El Agusta A-129 Mangusta fue el primer helicóptero de ataque diseñado y construido íntegramente en Europa Occidental,
y concebido para dominar un entorno donde los gigantes pesados tropezaban, las montañas. Mientras el Apache era una fortaleza voladora, el Mangusta apostó por la agilidad. Era una máquina ligera, equipada desde su origen con una cabina digitalizada, controles de vuelo por cables redundantes y una estructura optimizada para cazar en la más absoluta oscuridad. Su peso reducido permitía desplegarlo en la vanguardia, mantenerlo con un equipo minúsculo y arriesgarlo en los valles más estrechos escoltando convoyes, misiones donde enviar un Apache resultaba un riesgo económico inaceptable. Su bautismo de fuego en las brutales arenas de Somalia y las montañas de Afganistán demostró su valía, pero también trazó una línea innegable en la arena operativa, revelando la brecha de poder destructivo que siempre existirá entre un helicóptero de ataque ligero y los colosales sistemas pesados estadounidenses. El desarrollo del Eurocopter Tiger fue dictado tanto por los fríos acuerdos burocráticos franco-alemanes como por las verdaderas necesidades del campo de batalla. Al intentar satisfacer las exigencias dispares de Francia, Alemania, Australia y España a partir de un mismo fuselaje, se engendró una familia de aeronaves que no lograba cumplir a la perfección con ningún requerimiento. Cuando el Tiger finalmente se enfrentó a la brutal realidad de Afganistán, el abismo entre la teoría de diseño y la guerra real se hizo trágicamente evidente. El polvo abrasivo del desierto devoraba sus sensores a un ritmo que los ciclos de mantenimiento eran incapaces de soportar, y las misiones se cancelaban constantemente, frustrando a los comandantes terrestres que esperaban apoyo aéreo y solo recibían excusas logísticas. El Tiger era una maravilla de la ingeniería técnica avanzada, pero fue arrojado a un infierno operativo para el cual su enmarañado historial de adquisiciones jamás lo había preparado. El Denel Royvalk no nació del deseo de una nación por expandir su poderío aéreo, sino de la asfixia de un embargo de armas internacional. Aislada del mundo, Sudáfrica se vio obligada a forjar su propio depredador. Utilizando la transmisión y el sistema de rotores de la Aerospatiale Puma como cimientos, los ingenieros sudafricanos esculpieron un helicóptero de ataque optimizado exclusivamente para el combate de contrainsurgencia de baja intensidad que sus tropas libraban en la sabana. Sin embargo, cuando el Royvalk finalmente entró en servicio en 1998, las guerras fronterizas que habían justificado su existencia ya se habían extinguido, y la máquina jamás logró exportarse en números significativos. Este helicóptero representa una categoría extraña y solitaria en la historia militar, una máquina de guerra letal y sumamente capaz, construida no por ambición estratégica, sino porque el aislamiento político no dejó otra alternativa para sobrevivir. El Kamov K-50 Black Shark desafió el dogma de la aviación militar al plantear una pregunta radical: ¿realmente se necesita un copiloto? Gracias a su diseño de rotores coaxiales contrarrotativos, eliminó el vulnerable rotor de cola, creando una máquina compacta, excepcionalmente ágil y pilotada por un solo hombre que controlaba el vuelo y las armas mediante un casco inteligente. Sin embargo, la sangre del combate demostró que la sobrecarga cognitiva de un solo piloto era insostenible en la guerra moderna. Así nació el K-52 Alligator, una bestia que retuvo los rotores coaxiales, pero ensanchó la cabina para acomodar a dos tripulantes lado a lado. Equipado con radares de 360 grados y misiles antirradiación, el Alligator fue forjado en los cielos de Siria y Ucrania, enfrentándose a un infierno de guerra electrónica y defensas aéreas que destrozaron las teorías de contrainsurgencia occidentales, demostrando el verdadero costo de la supervivencia. Concebido como la respuesta soviética directa al Apache, el Mi-28 erradicó cualquier concesión al transporte de tropas que había lastrado al Hind, naciendo como un asesino de blindados puro y dedicado. Aunque inicialmente perdió la competencia frente al exótico K-50, la indecisión de la Fuerza Aérea Soviética lo mantuvo con vida hasta que la variante Mi-28 INE Night Hunter lo dotó de la letalidad necesaria. Equipado con un radar de mástil y ópticas avanzadas para el vuelo nocturno a baja cota, transformó un diseño de papel en una pesadilla operativa.
Años más tarde, el Mi-28NM elevó esta letalidad al integrar radares panorámicos y la capacidad de controlar drones. Arrojado a la carnicería de Ucrania, este cazador nocturno se ha enfrentado a un ecosistema saturado de defensas antiaéreas sofisticadas, misiles portátiles y guerra electrónica, proporcionando los primeros datos reales sobre cuánto castigo puede absorber y sobrevivir un helicóptero de ataque en un conflicto entre potencias. El Bell OH-58. The Kiowa Warrior reescribió la doctrina del ataque ligero al priorizar la visión sobre la munición. Su innovación más letal no colgaba de sus alas, sino que se erguía sobre su rotor, un visor montado en el mástil que le permitía escudriñar el campo de batalla mientras el resto del helicóptero permanecía oculto tras una colina. La tripulación podía asomarse, marcar objetivos con láser y descender antes de que el enemigo comprendiera que estaba siendo cazado. Aunque portaba misiles Hellfire y cohetes Hydra, su arma más devastadora era su capacidad para dirigir el fuego de toda la artillería y aviación a su alrededor. Desde la tormenta del desierto hasta los valles de Afganistán, el Kiowa fue los ojos inquebrantables de la infantería. Cuando el ejército lo retiró, en 2017, descubrió con pavor que ninguna otra plataforma en su vasto inventario era capaz de replicar la magia táctica que este pequeño guerrero había dominado. El MD-500 Defender demostró al mundo que la aniquilación desde el aire no requería presupuestos imperiales. Adaptando el diminuto fuselaje del Hughes o H-6, se creó un helicóptero de ataque ligero ideal para entornos donde las plataformas masivas eran demasiado conspicuas, costosas o simplemente no cabían. Con un peso en vacío inferior a las 2 toneladas, las fuerzas de defensa de Israel lo armaron con misiles antitanque TOW, convirtiéndolo en un depredador implacable en los cielos del Líbano. Podía ser mantenido por un equipo reducido utilizando herramientas básicas, sin la asfixiante huella logística que exigían monstruos como el Apache o el Cobra. El Defender democratizó la letalidad, exportándose a ejércitos que necesitaban poder destructivo de precisión sin quebrar sus economías. Su éxito en combate probó una verdad incómoda para las grandes potencias. El concepto del helicóptero de ataque no era inherentemente caro, solo se volvía incosteable cuando se diseñaba bajo los caprichosos estándares de las superpotencias. El Achal LCH de la India fue forjado para resolver un problema táctico que ningún helicóptero de ataque extranjero podía soportar: la guerra en las cumbres asfixiantes de la cordillera del Himalaya. Mientras las máquinas occidentales y rusas perdían rendimiento hasta volverse inútiles en la altitud extrema, el LSH fue optimizado específicamente para operar por encima de los 6.000 metros. En estas fronteras heladas, donde las disputas territoriales con China y Pakistán amenazan con desatar un infierno, el apoyo aéreo cercano no es un lujo, sino un requisito estratégico absoluto. Tras su primer vuelo en 2010 y alcanzar su capacidad operativa en 2023, su largo desarrollo reflejó tanto la proeza de la industria aeroespacial india como la brutal dificultad de construir aeronaves de alto rendimiento desde cero. El LHH representa un cambio geográfico radical, el fin de las máquinas diseñadas para planicies europeas y desiertos, dando paso a depredadores nacidos para cazar donde el aire mismo se agota. El TAI T-129 ATAC demostró que una nación puede licenciar un diseño extranjero, como el A-129 Mangusta, y mutarlo en una bestia completamente distinta a través de la inversión nacional. Turquía arrancó los motores y sistemas occidentales originales para implantar alternativas de fabricación propia, forjando un helicóptero cuyos sensores, y armas y sistemas de guerra electrónica respondían exclusivamente a sus brutales exigencias operativas y a la independencia de su cadena de suministro. Probado en el fuego de Siria y en las escaramuzas contra fuerzas kurdas, el T-129 ilustró una lección estratégica implacable. La dependencia de componentes extranjeros es una debilidad fatal. Un país atado a proveedores externos puede sufrir un embargo de piezas críticas en el exacto instante en que la guerra exige derramar sangre. Al nacionalizar su tecnología, Turquía no solo construyó un helicóptero letal,
sino que blindó su capacidad de hacer la guerra bajo sus propios términos. El Kaiichi WZ-10 marcó el despertar de China en el desarrollo de helicópteros de ataque dedicados. Entrando en servicio en 2012 como la punta de lanza del Ejército Popular de Liberación, y su creación fue una clase magistral de cómo cerrar brechas tecnológicas. Comenzó con un diseño base influenciado fuertemente por ingenieros rusos, pero maduró mediante un desarrollo nacional agresivo que reemplazó los componentes importados a medida que la base industrial china se fortalecía. Armado con misiles antitanque HJ-10, un cañón de 30 milímetros y sistemas electro-ópticos para operar en la más densa oscuridad, el WZ-10 se erigió como una amenaza formidable. Aunque sus sensores y el alcance de sus armas no igualen la sofisticación absoluta de un Apache Guardian, posee la letalidad suficiente para obligar a cualquier fuerza enemiga a replantear su estrategia si se cruza en su camino. Y en la guerra moderna, ese es el único umbral que define si un helicóptero realmente importa. Ocupando el nicho del reconocimiento armado ligero dentro de la flota china, el Harbin Z-19 asumió el rol táctico que el Kiowa Warrior había dejado vacante en las fuerzas estadounidenses. Es una plataforma ágil y veloz, equipada con un visor montado en el mástil y diseñada para rastrear objetivos entre las sombras y dirigir el fuego de aeronaves más pesadas. Sin embargo, su arsenal de misiles antitanque y su cañón de 23 milímetros le otorgan una letalidad independiente innegable. Operando en perfecta sincronía, el Z-19 y el pesado WZ-10 han replicado la letal doctrina de los equipos cazador-asesino que la aviación estadounidense perfeccionó durante décadas. Irónicamente, mientras China institucionaliza y afila esta táctica de combate combinado, el ejército de los Estados Unidos se encuentra en pleno proceso de abandonarla, demostrando cómo las lecciones derramadas en sangre por una superpotencia pueden ser recogidas y perfeccionadas por su mayor rival estratégico. El Kai-La encarna la decisión inquebrantable de Corea del Sur de forjar su propio destino aéreo en lugar de comprar plataformas extranjeras. Basado en la estructura del Airbus H-155, pero inyectado con armamento y sistemas de integración surcoreanos, este helicóptero ligero entró en servicio en 2022 y marcó un hito impensable en los orígenes de esta tecnología. El helicóptero de ataque, que alguna vez fue el monopolio exclusivo y celosamente guardado de las superpotencias de la Guerra Fría, había sido democratizado. El LAH demostró que cualquier nación con una industria aeroespacial robusta, un presupuesto militar decidido y la paciencia para absorber una década de riesgos de desarrollo, bien ahora podía construir su propia máquina de matar. El concepto de aniquilación aérea, inventado en los arrozales de Vietnam por el ejército más poderoso del mundo, se ha convertido en un arma al alcance de cualquier país con la voluntad de fabricarla. El RAH-66. Comanche fue concebido para ser un fantasma de acero, pero fue cancelado antes de que alguien pudiera comprobar si la invisibilidad era realmente posible. Iniciado en 1991 como el explorador armado del futuro, era un prodigio del sigilo. Materiales absorbentes de radar, bahías de armas internas y un sistema de rotores diseñado para ahogar su firma acústica por debajo de lo que cualquier sensor pudiera rastrear. Sin embargo, este sueño tecnológico devoró casi $7.000 millones antes de ser aniquilado en 2004, dejando solo 2 prototipos voladores y un diseño de producción a años de distancia. El ejército justificó su ejecución citando un entorno de amenazas cambiante, el auge de los drones y un costo por unidad obsceno. La muerte del Comanche dejó la misión de reconocimiento armado sin un heredero, abriendo una herida táctica en las filas estadounidenses que la institución ha intentado cerrar desesperadamente desde entonces. El programa FARA fue la dolorosa admisión del ejército estadounidense de que retirar al Kiowa en 2017 había creado un vacío táctico insalvable. 2 contendientes, el Bell 360 Invictus y el Sikorsky Raider X, completaron sus fases de prueba prometiendo devolver la letalidad del reconocimiento armado a las tropas. Sin embargo, en febrero de 2024,
El programa fue cancelado abruptamente ante los costos desorbitados y la aterradora realidad de las defensas antiaéreas modernas. Por primera vez desde Vietnam, el ejército quedó sin un explorador armado dedicado. Esta cancelación encierra la verdad definitiva de estas máquinas. Nacieron para dominar el campo de batalla, pero cada generación descubrió que sobrevivir importa más que la potencia de fuego. Un helicóptero que flota sobre el combate, expuesto a todo lo que puede alcanzarlo, no se queda ahí porque sea seguro. Se queda porque los soldados en tierra serían masacrados sin él. Esa es la historia entera del helicóptero de ataque. Aviso importante: mis historias son pura ficción y se crean exclusivamente con fines artísticos y de entretenimiento. No promovemos la violencia ni acciones peligrosas. Las escenas retratan una fantasía ficticia y no deben reproducirse en la vida real.